Vamos a ver en la liquidación de una cuenta corriente por el método hamburgués. Se trata de una liquidación de intereses anuales calculados por el método hamburgués, que es el más utilizado, y en base 360, que es año comercial. Ya tenemos el caso hecho y lo que vamos a hacer es ir revisándolo para entender cómo se trabaja. Como datos nos dan un tipo acreedor del 2% y un tipo de interés deudor del 21%. El tipo acreedor es rentabilidad para el cliente, es muy baja en comparación con el tipo deudor, y el tipo deudor suele ser bastante alto porque es el tipo de interés que se aplica cuando se incurre en los llamados números rojos. Esto es cuando el saldo es negativo porque el cliente tiene un saldo que lo que significa es que debe dinero al banco. Entonces el banco, una forma de penalizarle es aplicarle un tipo de interés deudor bastante alto. Y por otro lado, como dato, vamos a reflejar también la retención de Hacienda del 18%, pero que esto, según los momentos, puede variar. Lo que hacemos es disponer una tabla donde tenemos dos tipos de fecha, lo que llamamos fecha del apunte o fecha simplemente y la fecha valor o simplemente valor. Tenemos una serie de observaciones aquí. En cuanto al valor, a la fecha valor, decimos que esta es la fecha sobre la que se calculan los días para el cálculo de intereses y puede diferir de la fecha del apunte contable. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un ingreso de cheque. Ese ingreso de cheque se apuntó con una fecha contable, con una fecha de apunte del 25 de enero, pero figura con una fecha valor del 28 de enero. Puede haber unos días de diferencia porque el banco considera que ese ingreso, hasta que no está realmente en sus cuentas y ha pasado a las cámaras de compensación, pues no genera intereses. Y lo mismo con el resto de partidas o de elementos que van anotados en la cuenta. Tenemos el concepto, son todas las entradas y salidas de la cuenta, se indica el concepto, muchas veces se indican abreviaturas. Por otro lado, otra cosa interesante es ver que la primera fecha valor es el 31 de diciembre del año anterior. Si esto es una liquidación de intereses anual, siempre hay que partir como primer apunte del saldo que tenía la cuenta en el año anterior, salvo que sea una cuenta nueva que se acaba de firmar ahora, que se acaba de crear. Pero si es una cuenta que ya viene del año anterior, aquí aparecerá el 31 de diciembre del año previo. Aquí hay un comentario que dice: comenzamos con el apunte correspondiente al saldo del periodo anterior, ya que se supone que la cuenta no se abre nueva, sino que proviene de antes, que es una cuenta preexistente. La fecha valor de este apunte es el último día del año anterior. Los conceptos, luego tenemos dos columnas, una con el debe y otra con el haber. Depende del tipo de apunte. Por ejemplo, un ingreso de cheque es algo que aumenta el saldo de la cuenta, va por el haber, es un ingreso, y una transferencia emitida es un dinero que sale de mi cuenta y por lo tanto va por el debe. El saldo se forma como diferencia entre el debe y el haber, pero también teniendo en cuenta el saldo previo. Aquí hay un comentario que vamos a ver que dice que el saldo se calcula como saldo anterior más el haber menos el debe. Si resulta positivo hablamos de saldo acreedor y si resulta negativo hablamos de saldo deudor, que son los famosos números rojos. Hemos añadido una columna con el signo. Esto muchas veces no aparece o depende del banco. Y en ocasiones lo que se hace es indicar con H si es un saldo acreedor y con D si es un saldo deudor. Nosotros hemos puesto una fórmula que es un condicional que me dice que si el saldo es mayor o igual que 0 pongo H y si no pongo D. Bueno, pues aquí serían todos los apuntes del año y una columna de días vamos a necesitar porque la forma de calcular intereses es ver cuántos días está vigente un saldo hasta que viene un nuevo saldo a sustituirle.
Por lo tanto, esta columna de días es una diferencia entre fechas valor consecutivas para saber cuántos días está ese saldo vigente. Aquí hay un comentario que dice que los días se calculan como diferencia de dos fechas valor consecutivas y expresan el número de días que un saldo está vigente hasta que otro viene a sustituirle. Bueno, pues una vez que ya tenemos todo, vamos a calcular las dos últimas columnas, que son dos columnas auxiliares que nos van a permitir luego calcular los intereses. Estas dos columnas se conocen como números comerciales y hay dos porque unos son acreedores y otros son deudores. Vamos a ver el comentario de los números acreedores. Dice: los números comerciales acreedores son el producto del número de días por el saldo dividido entre 100. Si el saldo es acreedor, esto es positivo, mayor que 0. Bueno, lo de dividir entre 100 es simplemente por una costumbre que se viene arrastrando desde siempre, y lo que permite luego es multiplicar por el tipo de interés, pero no en tanto por 1, sino directamente. Si es un 2%, no se multiplica por 0,02, sino directamente por 2. ¿Por qué? Porque ya hemos dividido entre 100 previamente aquí, en esta columna de números comerciales. Independientemente de que haya que dividir entre 100, la idea es la siguiente. Un número comercial, como hemos dicho, es el producto de días por saldo. Luego es tiempo por el capital que está ese tiempo vigente, disponible. Con los deudores exactamente igual, pero para saldos negativos. ¿Cómo hemos construido esto? Pues con condicionales. Si el saldo es positivo, genera el número comercial tal como lo hemos definido, que sería el acreedor, y si el saldo es negativo, generas el número deudor, pues de la misma forma. Luego habrá que sumarlos al final, y esta será la suma de números acreedores y esta será la suma de números comerciales deudores. En esta notación pues lo dice suma de números comerciales, que se utiliza para el cálculo de los intereses. Bueno, pues vamos a ver cómo se calculan esos intereses. Observar que la última anotación que se produjo en la cuenta es la comisión de venta de acciones con fecha valor del día 23 de diciembre del año 2011. Como es una comisión, pues viene por el debe y lo que hace es minorar el saldo. Este sería el saldo último que se ha generado simplemente por los apuntes. Pero a partir de aquí vienen otra serie de apuntes. El primero de ellos es el cálculo de los intereses acreedores. Los intereses acreedores son a favor del cliente y se forman con los números comerciales acreedores, que recordemos que era el producto de días por saldos positivos a favor del cliente. Nos situamos en esta celda y vamos a ver el comentario. Dice que los intereses acreedores se calculan multiplicando los números comerciales acreedores por el tipo de interés acreedor y dividiendo entre 365 o 360 según se use una base de año civil o de año comercial. En este caso hemos de multiplicar por 100, ya que en los números comerciales ya se dividió entre 100. Bueno, pues observar la fórmula la tenemos aquí. Hay un redondeo para evitar decimales más allá del céntimo y la forma de construirlo es tomar la celda J30, que es la suma de los números comerciales acreedores, multiplicarla por E7, que es el 2%, que es el tipo de interés para esos números comerciales, multiplicar por 100, porque en realidad al tomar ese 2% ya sabemos que Excel trabaja en tantos por 1 y en realidad es 0,02, por eso tenemos que multiplicar por 100 para que en realidad sea multiplicar por 2 directamente, dividido entre 360 porque es base de año comercial, y redondeamos a 2 decimales. Eso nos da unos intereses acreedores a favor del cliente de 126,40, que pasan a formar parte del saldo. Ahora parece que lo lógico hubiera sido calcular los intereses deudores, pero antes de ello no tenemos que olvidarnos de la retención que
se tiene que experimentar para liquidar el tema de Hacienda. Hay una retención fiscal que hemos dicho que es del 18%, y aquí viene otro comentario. Hacienda practica una retención a cuenta de los impuestos del IRPF, que es el impuesto de renta de las personas físicas que se aplica en España, o el impuesto de sociedades para empresas, y esta retención se aplica sobre los intereses acreedores, sin que se compense previamente con los intereses deudores en el caso de existir. En buena lógica pareciera interesante compensar los intereses acreedores y deudores y luego, si resulta todavía que son positivos los acreedores, aplicar la retención. Bueno, pues la normativa fiscal nos dice que no, que simplemente aplicamos la retención sobre los acreedores y luego ya aparte irán los intereses deudores. Por lo tanto, hay una retención que va en el debe porque minora el importe del saldo. Intereses deudores. Los intereses deudores son a favor del banco y van a ir al 21% y se aplicarán en aquellos momentos en que el saldo haya sido negativo, números rojos. Para ello tomamos los números comerciales deudores, la suma se tiene que multiplicar por ese 21%, pero con el tema de multiplicar por 100 como hemos dicho, tal como se indica en la fórmula esta. También redondeamos, es K30, que es la suma de los números comerciales deudores, multiplicado por E8, que es el 21%, por 100, y también en base 360. Después de estos últimos apuntes, hay uno más, que es el de comisiones y gastos. Suponemos una comisión fija por mantenimiento de la cuenta de 36 euros, más 15 céntimos por apunte. Bueno, pues eso, simplemente aplicar esta fórmula que hay aquí, que son 36 más 15 por una formulita que nos permite contar cuántos apuntes ha habido. Esto, como es un gasto, viene en el debe y minora el saldo. Al final llegamos a este saldo que sería el último saldo, el saldo final. Dice el comentario: este es el saldo final de la cuenta para este periodo. Se convertirá en el saldo con el que se abra la cuenta el próximo año. Ese será el saldo de apertura para el próximo año. Bueno, pues esta es la liquidación de una cuenta corriente por el método hamburgués. Después de todo ello, la idea más importante es que la forma de calcular los intereses es días por saldo. Esto es, cuántos días está un saldo vigente hasta que un nuevo saldo viene a sustituirle.